Pueden ver aún esta parte es original. Ahora, pueden apreciar esto. Hola amigos, mi nombre es Samuel Franco y el día de hoy estaremos en el gueto de Varsovia. Estaremos visitando este lugar icónico e histórico de lo que sucedió en esta área de Varsovia, de lo que ya sabemos que pasó con los judíos. Vamos a estar visitando algunos de esos lugares puntuales que nos recuerdan esa trágica historia que hubo acá en Varsovia. No se pierdan nada de este video. Ahora nos encontramos en el Museo de la Historia de los Judíos acá en Varsovia y vamos a ver brevemente por qué los judíos escogieron esta nación para vivir. Ya vamos a ver la historia. Muchos se preguntan por qué había tantos judíos en Varsovia, en Polonia. Y es que esto tiene una historia bastante larga. Es que a principios del siglo X ellos eligieron estas tierras polacas para comerciar, ¿sí? Ya que eran muy buenos comerciando. El monarca de aquel entonces, eso fue en el siglo XIII aproximadamente, vio un beneficio con ellos y decidió otorgarles una especie de permiso o un salvoconducto que les daba derechos y deberes. Por ende, ellos tomaron provecho de esto y al correrse la voz comenzaron a emigrar muchos judíos a este lugar. Imagínense, la raíz de tantos judíos en este lugar viene desde el siglo XIII. Obviamente en ese tiempo el príncipe trató de sacar provecho de esto y uno de los provechos que le vieron era el asunto de los impuestos. Mientras más comerciantes hubieran, más impuestos había. Entonces a estas alturas es obvio por qué ellos escogieron este lugar. Y es que además de los beneficios que le dieron, los deberes, derechos y el permiso que les concedieron, ellos también traían un crecimiento grande económico a la región. Por ende, también eso desató algunas peleas, riñas con los comerciantes locales, ya que estos se veían abrumados, o sea, estaban como que le estaban quitando terreno, le estaban quitando el negocio, y eso causó unas peleas bastante fuertes entre cristianos que existían acá en Polonia y los judíos, el judaísmo. Eso generó pues también una pelea religiosa, además de la pelea económica que había, porque prácticamente se peleaban el derecho de quién controlaba el dominio económico de esta región. Entonces conllevó algunos problemas tener estos beneficios. Muchos judíos decidieron emigrar a esta zona de Polonia porque ya habían escuchado el lugar tan próspero, la tierra tan próspera que era esta tierra de Polonia. Otro dato interesante de lo buenos que eran en los negocios los judíos y honestos era que los nobles preferían alquilarles las tabernas y los negocios a los judíos, puesto que ellos llevaban un control minucioso de toda la economía, de todo lo que entraba y salía del negocio, y al final era mucho más beneficioso para los dueños porque los márgenes de ganancia eran mayores y eran muy buenos para esto, tanto así que uno de los fuertes, de los negocios más fuertes que tenían los judíos era el negocio del préstamo, porque eran muy minuciosos en este sentido. Este lugar tan bonito que representa el principio del siglo XIX viene a representar la caída del auge de los judíos en esa época, pues fue a finales del siglo XVIII cuando la nación como tal, Polonia, sucumbió ante en ese entonces los gobiernos de Prusia, Rusia
y Austria, quienes tomaron control del lugar, y a pesar de que el Estado luchó contra ellos, al final terminaron sucumbiendo a estas naciones y desapareció lo que conocemos actualmente como Polonia. Y con esto también desaparecieron todos los privilegios que tenían los judíos y todos los derechos que tenían. Una vez que se estableció este gobierno, ellos perdieron prácticamente todos los derechos que tenían, y también estuvo en peligro su situación religiosa, porque muchos de los principios que impusieron a estas naciones atentaban contra los principios judíos que ellos tenían, contra sus principios del judaísmo. Esto es una representación de lo que solía ser una calle en Polonia en la época posguerra de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de aproximadamente 1920, 1921. Y así era más o menos como lucían. Bueno amigos, aquí estamos en una parte donde se puede apreciar la banda que tenían que usarlos, o sea, era una banda que se colocaban acá para identificarlos, tenían que colocarse los judíos para poder ser identificados. En aquel tiempo se hizo como excusa para un asunto de alimentación de los judíos, porque ellos tienen unas costumbres. De hecho se llama comida kosher, es una manera muy distinta de preparar los alimentos que tienen, y para supuestamente facilitarles la manera de preparar los alimentos y de obtener estos animales específicos que ellos consumían, se hizo un censo en toda Varsovia para saber quiénes eran estos judíos que iban a optar por el beneficio. Ya todos sabemos la gran historia, fue una mentira, solamente para poder identificarlos, y una vez hecho eso, comenzar con la, por así decirlo, eliminación sistemática de esta importante población que está dentro de la ciudad de Varsovia. Esta caja que ven acá es una representación del lugar donde los judíos decidieron esconder los documentos, ya que en ese entonces, después de un comunicado de los alemanes, se iba a comenzar la deportación de todos los judíos del gueto de Varsovia. Y estos nombres que ven en el piso representan los nombres de las calles de donde fueron sacados brutalmente todos aquellos judíos que luego fueron deportados a los campos de concentración y exterminio. Precisamente de este lugar salieron aproximadamente un poco más de 300.000 judíos. Sin embargo, es preciso señalar esto. El gueto de Varsovia convivían alrededor de unas 450.000 personas. Esto representaba algo así como el 2.5% del territorio de la ciudad de Varsovia. Y esta población precisamente representaba el 30% de la población de toda la ciudad. El hacinamiento que había en ese lugar eran aproximadamente, según los cálculos, 13 personas por metro cuadrado. Se podrán imaginar lo triste, lo terrible que era vivir en un lugar así, porque además de que los campos de concentración y exterminio colaboraron para acabar con toda esta población, se calcula que alrededor de unas 100.000 personas murieron en el lugar del gueto de Varsovia. Muchos se quitaron la vida, otros murieron por enfermedades, otros murieron congelados,
En tiempo de invierno, el invierno acá en Varsovia es muy crudo, muchos murieron congelados. Pero otra parte de la historia que tal vez muchos no piensan, y es que también el verano es muy fuerte. Había mucha gente que no resistía a esta vida y decidían suicidarse, pero nadie iba a recoger sus cuerpos. Por lo que durante todo el verano en las calles se podía ver cuerpos en descomposición. Ahora háganse una idea de lo terrible que era el olor, las enfermedades. Por eso mucha gente, se calcula que unos 100.000 judíos murieron en estas condiciones terribles. Y no solo eran judíos, también habían homosexuales, habían también comunistas, los que se oponían al régimen. Su destino final era el campo de exterminio de Treblinka. Desde este preciso lugar, alrededor de más de 300.000 judíos fueron enviados o deportados a estos campos de concentración. Y de hecho aquí se puede ver parte de los nombres de los judíos que pasaron por este lugar. Estos formularios que ven aquí en la pared era la manera en que las víctimas debían llenar con sus datos personales para así poder tener nuevamente documentos de identificación. Pero esta pared nos permite ver la magnitud del número de víctimas que nunca lograron llenar estos formularios, ya que muchos murieron, otros simplemente no alcanzaron a llenar estos formularios porque debían huir apresuradamente. Y ahora nos encontramos en un lugar es también bastante histórico en todo este recorrido, y este edificio es uno de los pocos que logró sobrevivir al holocausto. Y este edificio es un lugar bastante icónico porque pertenecía al llamado gueto de Varsovia, y era donde vivía un político muy importante, el cual fue aspirante a senador. Su nombre era Adam Cherniakov. Él básicamente, después que instalaron el gueto de Varsovia, él pasó a ser el presidente de la Judenrat. La Judenrat era una especie de ayuntamiento, una oficina de intereses para los judíos dentro del gueto, y era básicamente como el alcalde del gueto. Es bastante icónico este personaje porque una vez que los alemanes decidieron mover a todos los judíos del gueto a los campos de concentración, le pidieron que firmara la autorización, por así decirlo. Pero este se negó, y una vez que se negó, igual terminaron llevándose a todos los judíos. Esta persona, el señor Adam, se sintió tan mal, tuvo tanto cargo de conciencia de lo que le iba a suceder, que terminó suicidándose. Fue una historia bastante triste porque debido a la impotencia de no poder hacer nada. Y este lugar solía ser uno de los edificios donde vivían parte del gueto de Varsovia, de los judíos que estaban acá. Esta zona, este lugar donde pueden ver, era de donde se dividía. Hacia este lado estaba el gueto de Varsovia. Pueden ver aún esta parte es original. Ahora, pueden apreciar esto. Este muro era la fachada del condominio, por así decirlo. Y cuando hubo la invasión a Varsovia como tal, esto fue uno de los lugares que fueron bombardeados. Y este pedazo que ven aquí es parte original de la fachada que tenía este edificio. Si pueden ver, todas las ventanas están selladas para evitar que las personas vuelvan a ocupar este lugar, porque es una zona bastante riesgosa. Puede derrumbarse en cualquier momento, por eso todo está acordonado. Justo enfrente de esta edificación donde solían vivir los judíos, justo por aquí pasaba el muro del gueto que dividía el gueto, y del otro lado
estaba este lugar que actualmente, pues ya como pueden ver, tiene un edificio muy moderno, pero aún se conserva la pared original que pertenecía a una de las tantas fábricas de cerveza por parte de los alemanes. Esta parte que ven aquí es el lateral del edificio que le acabamos de mostrar, y de hecho tiene un mural pintado que dice Kamien Isoh, que significa piedra y qué. En el judaísmo la palabra piedra indica vida, vida eterna. Y que, no sé si logran ver allá al fondo, hay un globo pintado que significa, viene a representar que la vida se va en un instante. Y es precisamente el mensaje que se quería dar, porque los judíos venían de vivir una vida plena en este país y de un momento a otro su vida fue destruida por completo por los nazis. Otro dato interesante de este lugar es que actualmente están intentando construir una edificación nueva acá, pero están viendo cómo lo van a hacer porque deben preservar esta zona, pero se ha convertido en un dolor de cabeza para los diseñadores, porque acá en Varsovia hay una ley en la que dice que ningún edificio puede tapar la luz del sol del otro. Entonces están viendo cómo se la ingenia para integrar esta parte del muro a la nueva edificación. La tienen muy difícil hasta el momento. Vamos a acercarnos un poco para que podamos ver, de hecho se pueden aún ver huecos que dejaron los proyectiles del levantamiento de aquella época. Y esto, mis amigos, es el muro original de esa fábrica de cerveza alemana. Si se fijan, todo el lugar está dañado porque se preserva tal cual como quedó en la época de los proyectiles, cuando hubo todo ese levantamiento. Todo es bastante deteriorado precisamente por eso, debido a todo este rudo enfrentamiento que hubo. Y si se ponen a pensar, es un lugar bastante triste porque cuánta sangre derramada hay en estas paredes. Este era uno de los edificios originales donde solían vivir los judíos, y esta era una entrada muy característica de los lugares porque siempre era un arco, entraban al patio central de la edificación, y una vez en el patio central era que podían acceder a los diferentes bloques de los edificios. Otro dato interesante, pueden ver ese símbolo que ven ahí, blanco y azul, significa que este edificio ya pasó a ser patrimonio de la ciudad, por lo que no se puede. Y este edificio que ven ahí al fondo es uno de los tantos edificios que aún están esperando a ser reclamados por sus dueños originales. Como pueden ver, se ve bastante antiguo, pero aún se está esperando porque vengan los dueños originales a reclamarlo. Hasta ahora se encuentran en una especie de limbo porque realmente no tienen ningún dueño. Y este también es un claro ejemplo de lo que veníamos hablando de estos familiares o descendientes de los dueños originales de los lugares. Y es que a este lado, a mi derecha, pueden ver un edificio que está completamente deteriorado, aún no ha sido reclamado por sus dueños originales o los descendientes de su dueño, y por eso pueden ver que se encuentra así. Esa cobertura que han colocado es para evitar desprendimientos y que, o si se desprende algo, que no vaya a afectar o a perjudicar a algún transeúnte. Y debido a que el mal estado de la estructura da una mala impresión, hasta en esos pequeños detalles se preocupan. Si se fijan, la valla que está impidiendo que algún desprendimiento cause daños tiene una especie de impresión, se ven como si fueran algunas ventanas, y da una especie de alusión a cómo era, a cómo debía ser este lugar. Y a la izquierda podemos ver un edificio de la misma época, pero completamente restaurado. Este sí logró dar con sus dueños originales, con sus descendientes, y por eso pueden ver este edificio completamente restaurado. Es precisamente de la misma época,
Aquí pueden apreciar la diferencia gigantesca entre ambos. Sin embargo, aunque el edificio ha sido recuperado, aún mantiene casi exacto la arquitectura que solía tener en esa época. Pueden apreciar la calle data de aquellos tiempos, de los 40, 30. Esta sinagoga es una de las pocas que sobrevivieron a aquel terrible suceso y sobrevivió precisamente porque era usada como un establo y un lugar de almacenamiento para las municiones de los alemanes. Pero tiene una historia bastante interesante. Esta sinagoga solía pertenecer a una pareja pudiente. Dicta la costumbre judía que una vez que los padres morían, los hijos debían hacerse cargo de la sinagoga en sí, y además de eso debían dedicarle un rezo, una oración. La primera oración que hacían debía dedicársela a sus padres, pero esta pareja no tenía hijos y era un asunto bastante preocupante para ellos, por lo que decidieron donar la sinagoga a la gente que vivía en esta zona, pero con la condición de que siempre recordaran orar por ellos una vez que murieran. El dato curioso es que una vez que lo plantearon, aceptaron, nunca dejaron una fecha de caducidad de esta especie de contrato, por lo que aún se consigue gente que dedica oraciones a esta pareja. Este lugar en el que nos encontramos ahora era el lugar original donde se encontraba el puente que unía los dos guetos, el gueto pequeño con el gueto grande. Esto justamente era el lugar, estas son las columnas donde solía estar este puente. Era muy tentador para todo aquel judío que atravesaba de un gueto al otro mirar todo este lugar que representaba la libertad. Era imposible para ellos poder llegar a este lugar. Si llegaban a saltar, cosa que muchos se veían tentados a hacer, la paga era muerte. Y es que si se fijan en ese edificio que tenemos en la espalda, justamente desde ahí estaban situados los francotiradores nazis. Si alguien de los que venían pasando por el puente llegase a saltar o a colarse, de una vez eran asesinados por estos francotiradores nazis. Este solía ser el gueto, el mapa del gueto, y este preciso punto donde estamos es uno de los lugares por donde atravesaba el muro del gueto. Si se fijan, esta parte era justamente donde estaba construido el muro del gueto original, y básicamente si nos paramos de este lado del muro estábamos dentro del gueto, y si nos parábamos de este lado estábamos fuera del gueto. Este preciso lugar era donde caminaban todos aquellos ciudadanos alemanes, ciudadanos arios o polacos, los únicos que tenían el derecho de transitar libremente por la ciudad. Lo que significaba que si algún judío era capturado o lo veían que estaba justamente en este lugar, eran de una vez asesinados. Y si se fijan, estas dos fundaciones que se ven de un extremo al otro, era donde solía estar originalmente el puente que comunicaba con el gueto grande. Pero todo aquel que se viera tentado a saltar o que lo hiciera, justamente en ese edificio se encontraban apostados todos aquellos francotiradores nazis que debían estar pendientes. Si alguno de ellos llegara a cruzar el lugar, eran automáticamente asesinados. Ese era el costo de arriesgarse a tomar la libertad por su propia cuenta. Ahora, si llegan a venir a este lugar, no olviden esto. Justamente en estos visores van a poder ver algunas de las fotos originales de este lugar, de cómo solía ser este preciso punto de la ciudad. Hemos llegado al final del video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like y comenten qué otro lugar les gustaría conocer de la ciudad de Varsovia, o si desean saber algo más sobre la vida acá en Varsovia, recuerden dejarlo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.